Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 120 de nuestra segunda temporada contamos con Itiel Arroyo junto a Antonio Cruz, que nos estará dando una masterclass acerca del diseño inteligente. Por eso Antonio Cruz expone cómo ciertos rasgos del cosmos, como el orden, la finitud, la estructura y ajustes precisos en la materia, señalan un propósito intencional más que un origen puramente aleatorio. Sostiene que tales características sugieren la existencia de un diseñador inteligente detrás del orden cósmico. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Este es uno de los temas recurrentes en tu carrera. Lo has tratado de diferentes maneras. Me consta que recientemente has sacado el libro con Editorial CRIE, Huellas del Creador. Y sí, creo que a medida que sigues profundizando en este tema, sales más convencido de que este universo no es una cuestión de azar, ¿verdad? No, ni mucho menos. El libro se titula La huella del creador, pero en realidad son más de 50 huellas las que trato en el libro. Son detalles a veces imperceptibles que uno observa en la naturaleza, en los animales, en las plantas, cosas que realmente cuando se analizan en profundidad uno se da cuenta de que no podrían haber surgido por azar, por casualidad. O sea que hay una planificación previa en todo eso. Y voy analizando en ese libro cada uno de estos puntitos y me llevan a la conclusión de que hay una mente inteligente en el universo que ha planificado cada uno de estos detalles. Buenísimo. Quiero animar a la audiencia a escribirnos en el chat comentarios a medida que vayan escuchándote hablar en esta masterclass y que también nos digan desde dónde nos están viendo. Y por favor, compartid este directo, copiar el enlace de YouTube y enviarlo a todos los grupos de WhatsApp, de familia, de iglesia, amigos creyentes, amigos que todavía se consideran buscadores y que quizá todavía no han descubierto que detrás de este universo está la huella del creador. Y sin más, querido Antonio, ¿qué te parece si comenzamos? Quiero hablar del universo, si el universo es naturaleza o es creación. ¿Qué diferencia hay entre naturaleza y creación? Bueno, pues hay dos hipótesis sobre el origen del universo, básicamente. Siempre han habido estas hipótesis. Uno es que el universo se ha creado a sí mismo, es decir, que la naturaleza tiene su origen en las mismas leyes, en las mismas reglas que existen, sin ninguna causa original externa. Esto es lo que cree, por ejemplo, el naturalismo y el materialismo. No hay Dios, no hay creador, pero hay fuerzas en la naturaleza que la han hecho a sí misma. Por otro lado, la segunda hipótesis es la creación. Es decir, el universo o la naturaleza fueron creados por una causa original externa a ellos. Esto es lo que piensan pues, todos los creyentes en el creacionismo. Pues claro, el creacionismo a veces se ha catalogado como cosas concretas, creacionismo de la Tierra joven, creacionismo de la Tierra vieja, pero el creacionismo es simplemente creer que hay un Dios que ha creado, no cómo ha creado, qué método ha usado para crear. Simplemente todo aquel que cree que hay un Dios que ha creado es creacionista. Y eso es lo que defiende hoy también el diseño inteligente. Fijaos que hay pensadores, grandes científicos, grandes humanistas, que se dividen entre estas dos hipótesis, naturalistas o materialistas como Stephen Hawking, el famoso físico teórico de la Universidad de Cambridge, que él escribe en su libro Historia del Tiempo esta frase que tenéis en pantalla. En tanto en cuanto el universo tuviera un principio, dice Hawking, podríamos suponer que tuvo un creador. Pero si el universo es realmente autocontenido, si no tiene ninguna frontera o borde, no tendría ni principio ni final. Simplemente sería. ¿Qué lugar queda entonces para un creador?
Claro, Hawkins era agnóstico, era ateo, y él no creía en Dios. Por lo tanto, pensaba que tiene que haber alguna explicación natural para el origen de todo. Y muchos naturalistas y materialistas siguen buscando todavía hoy esa teoría, esa hipótesis que explique cómo algo puede surgir de la nada. En el bando contrario, en el bando creacionista o del diseño, está, por ejemplo, John Polking Gore, que es también un físico y matemático, pero es teólogo. Y él escribe en su libro Dios y las cosmologías modernas, en un artículo de este libro, que tiene varios autores, él dice, podría decirse que el universo es un mundo saturado de signos de inteligencia. Y como teísta, o sea, él se confiesa que cree en Dios, yo pienso que es verdaderamente la inteligencia de Dios la que se nos revela de este mundo, en este mundo. Creo que la ciencia es posible porque el universo es una creación y nosotros somos criaturas hechas a imagen de nuestro Creador. ¿Qué significa esto? Pues que grandes hombres de ciencia tienen opiniones completamente opuestas y que el hecho de ser un gran científico, un gran pensador, no implica necesariamente que uno crea o no crea. Es decir, están las dos opciones ahí abiertas. Si queremos hacer un análisis del origen del universo según el método científico, sabéis que el método científico primero plantea la pregunta, ¿cómo se originó el universo? Entonces vienen las hipótesis. El materialismo pues dice que fue el Big Bang y después del Big Bang pues no sabemos lo que había. El creacionismo o el diseño inteligente dice que sí, que fue el Big Bang, pero el Big Bang fue producto de una inteligencia anterior, una inteligencia previa. Esas son las dos hipótesis. ¿Podríamos escudriñar la naturaleza para llegar a determinar cuál de estas dos hipótesis es la verdadera? ¿Es la que coincide más con los hechos? Bueno, pues ahí está la observación. ¿Cuál de estas dos hipótesis será la correcta? ¿Qué nos dice la ciencia? Si analizamos todos los hechos científicos que se han descubierto hasta ahora, ¿qué podemos decir? Bueno, lo que sabemos hoy es que el universo es materia y energía. Aquella famosa fórmula de Einstein, la energía es igual a la materia, a la masa, por la velocidad de la luz al cuadrado. Hoy sabemos que la masa, o sea, la materia, la masa, es igual a la energía, gracias a Einstein. Por tanto, son intercambiables materia y energía. Sabemos que el universo está hecho de materia y energía, pero esa materia no es estática, sino que se transforma dentro del espacio y en el tiempo, durante el tiempo, obedeciendo siempre a leyes y constantes naturales. Esta sería una definición de lo que es el universo. ¿Qué descubrimientos se han hecho en física y en cosmología y en otras disciplinas de las ciencias experimentales? Pues tres cosas básicas en las que todo el mundo está de acuerdo. Primero, que nuestro universo se está expandiendo, está aumentando su volumen, el espacio está aumentando. Segundo, hay unas leyes fijas que no cambian, las leyes de la termodinámica. Y tercero, hay unas constantes universales que misteriosamente están ajustadas para que sea posible la vida en un planeta como el nuestro, en la Tierra. Vamos a ver cada uno de estos detalles. La ciencia nos dice hoy que el universo está en expansión, es decir, que hubo un Big Bang en el momento cero, que antes no había nada, no se sabe lo que había, y después de ese Big Bang en el que se crea toda la materia, toda la energía del cosmos, y en el momento que empieza el espacio a expandirse y empieza a funcionar el reloj del tiempo, se produce una inflación
acelerada, es decir, un aumento de todo eso, y ahí poco a poco se empiezan a formar pues, los átomos, se empiezan a formar los planetas, las estrellas, las galaxias, y el universo se empieza a expandir. Esto es lo que se enseña hoy en la universidad y en todos los centros docentes del mundo. O sea, el universo tuvo un principio, tuvo un inicio y se va expandiendo actualmente. Pero claro, todo lo que se inicia tiene una causa. Esto es un tema interesante porque la expansión del universo refuerza el argumento tradicional, el argumento cosmológico, que dice que todo lo que se inicia tiene una causa, el universo tuvo un inicio, luego el universo debe tener una causa. Claro, ni la teoría del Big Bang ni el argumento cosmológico gustan a todo el mundo, debido precisamente a esa apelación a una causa. Por ejemplo, Stephen Hawking tiene esa famosa frase que dice: preguntarse qué había antes del Big Bang es como preguntarse qué hay al norte del Polo Norte. Es una pregunta absurda. ¿Por qué es una pregunta absurda? ¿Porque la ciencia no la puede responder? ¿Porque la ciencia no puede decirnos actualmente qué es lo que había antes del Big Bang o qué causó el Big Bang? ¿Por eso es una pregunta absurda? Pues yo conozco mucha gente que está muy interesada en saber la respuesta a esa pregunta. John Maddox, que fue físico y director durante años de la famosa revista Nature, escribió esta frase en un libro publicado por la editorial Debate, libro que es Lo que queda por descubrir. Él dijo: otra dificultad es que el Big Bang parece exento de la regla del filósofo David Hume, que afirma que todo efecto tiene una causa. Una manera de eximir al Big Bang es invocar causas sobrenaturales. Él no es creyente, pero dice eso. Dios diseñó y creó el universo. Por ejemplo, la verdad es que por el momento resulta imposible resolver estas cuestiones. Por eso, la respuesta más prudente a la pregunta ¿cómo empezó a existir el universo? Es: todavía no lo sabemos. Todavía no lo sabemos desde la ciencia, porque la ciencia pretende explicar la causa del origen del universo. Y es que la causa del universo muchos la rechazan por argumentos ideológicos, no por argumentos científicos. Ya. Porque es la propia ciencia la que nos dice que todo lo que empieza a existir requiere una causa. Ahora bien, ¿cómo debería ser esa causa? ¿Cómo debería ser la causa que dio origen al universo? Bueno, pues no puede ser una causa material, porque todavía no existía la materia, ni la energía. No puede ser una causa espacial, porque aún no había espacio, no existía el espacio. No puede ser temporal, porque tampoco existía el tiempo. No debía estar sometida a ninguna ley física o a ninguna constante universal, porque estas aún no se daban. Wow. Por tanto, solo nos queda una alternativa. Si la causa no puede ser material, ni espacial, ni temporal, ni sometida a leyes físicas, ¿será una causa sobrenatural? ¿Ascendente? Descubrimientos de la física y de la cosmología. Hemos visto que la expansión del universo, la teoría del Big Bang, nos apunta hacia una causa original que muchos cosmólogos han intentado evadir. Incluso ahora, en nuestro tiempo, hay muchos físicos que lanzan hipótesis con la idea de evitar la necesidad de una causa. Pero eso no se puede evitar. No se puede evitar con ciencia ficción, con hipótesis que jamás se podrán demostrar. Veamos lo que nos dicen las leyes de la termodinámica. Termodinámica es una parte de la física, termo significa calor, dynamis es fuerza, la fuerza del calor, es esa rama de la física que describe los efectos de los cambios de temperatura, de presión, de volumen en un sistema, como puede ser el propio universo. Las leyes de la termodinámica son dos.
La primera ley, o el primer principio de la termodinámica, es la ley de la conservación de la energía. Aquella famosa frase que en el colegio, en el instituto nos decían: la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Bueno, pues eso es cierto. La energía total del universo se mantiene constante. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Y con la materia ocurre lo mismo que con la energía, porque, como hemos dicho antes, son intercambiables. Y la segunda ley, o el segundo principio de la termodinámica, es la ley de la entropía. Entropía significa grado de desorden. La cantidad de desorden del universo va aumentando con el tiempo. Si nosotros tenemos, por ejemplo, una casa recién hecha, nuevecita, construida en la ciudad, y la dejamos 100 años sin hacer mantenimiento, ¿qué pasa? Pues goteras, humedades, grietas, los animales entran y la estropean, el tejado se hunde. Eso es la entropía, el grado de desorden. Todo en el universo tiende al desorden. En la conservación de la energía vemos, por ejemplo, que el calor es una forma de energía que se transmite mediante radiación, mediante ondas. El universo funciona por transferencia de calor. Nosotros conocemos que el Sol, el combustible del Sol es el hidrógeno, fundamentalmente. Y se cree que en el interior del Sol se alcanza una temperatura de 14 millones de grados. Gracias al Sol es posible la vida en la Tierra, porque los rayos del Sol arriban a esta, aunque algunos rebotan en las nubes, en los mares, pero vuelven a rebotar en las nubes y generan ese efecto invernadero, que, por cierto, el dióxido de carbono contribuye a incrementarlo y es un problema. Pero vivimos gracias al Sol. La masa o energía total del universo siempre es la misma, es constante, ni se pierde ni se gana. Ahora bien, no existe nada natural, o sea, nada del universo, nada del cosmos, que sea capaz de crear o destruir materia o energía. Nada crea materia y nada destruye materia. Simplemente la materia y la energía tienden a irse transformando. La primera imagen real que se tomó de un agujero negro fue esta que vemos aquí. Los agujeros negros hacen que la materia se compacte mucho, pero no la eliminan. Por ejemplo, si se comprimiera la Tierra al tamaño de una canica, eso sería un agujero negro, porque hemos comprimido ahí la materia y la energía. Toda la masa y toda la energía del cosmos se crearon en el momento del Big Bang. En un punto más pequeño que un átomo de hidrógeno estaba toda la materia, toda la masa, toda la energía del universo actual, estaba ahí, en ese puntito. Eso es lo que nos dice la teoría del Big Bang. El interrogante de la cosmología es ese. Nada natural puede crear materia o energía. Nada de lo que nosotros conocemos hoy en el universo es capaz de crear energía o materia. De manera que toda la materia y toda la energía del cosmos aparecieron durante el momento, durante el instante del Big Bang. ¿Cuál fue la causa? ¿De dónde surgieron la materia y la energía? ¿Cuál es la mejor respuesta? ¿Qué nos dice el materialismo? El materialismo no tiene respuesta. Hay cientos de hipótesis, de teorías, pero ninguna que sea universalmente aceptada. No se sabe cómo de la nada, y cuando decimos nada nos estamos refiriendo a la nada absoluta, no a la nada de los físicos, que es un hervidero de partículas, de campos, de gravitación, de fuerzas invisibles, pero que están ahí. Cuando hablamos de nada, la nada absoluta es la nada de nada. ¿Y cómo de la nada de nada puede surgir todo? Esas hipótesis son casi metafísicas, aunque estén descritas por físicos. Son hipótesis que no se pueden verificar. En cambio, ¿qué dice el creacionismo? ¿Qué dice el diseño inteligente? Pues simplemente lo que dice la Biblia, que la causa pudo ser un Dios trascendente, un Dios que no es material y por tanto tiene que ser otra cosa, espiritual.
La ley de la entropía o del grado de desorden. Fue Rudolf Clausius, el físico, que inventó la palabra entropía para hablar del desorden, de la cantidad de desorden. Cuanto más desordenado o más desorganizado está un sistema, menos trabajo puede hacer. Por ejemplo, un sólido está muy ordenado, tiene poca entropía. Las moléculas, los átomos de un cristal de sal, por ejemplo, o de cuarzo, están bien ordenados, siguiendo unos sistemas muy concretos. En cambio, un gas, los gases tienen las moléculas que se pueden mover y, por tanto, decimos que tienen mayor entropía, mayor desorden. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, una biblioteca muy ordenada tiene mucho orden, poca entropía, y una biblioteca desordenada pues tiene poco orden, mucha entropía. La entropía en un sistema aislado sabemos que siempre aumenta con el tiempo. La materia y energía del universo están desorganizándose constantemente. ¿Esto qué significa? Que el universo morirá. Que llegará un momento que todo lo que hoy está ordenado en el universo, planetas, estrellas, galaxias, todo eso se desordenará poco a poco y llegaremos a una sopa atómica universal que será la muerte del universo. Eso es lo que hoy piensan los cosmólogos. Fijaos lo que es la entropía. Aquí tenemos dos imágenes, dos fotografías. Modistas que cosían en Auschwitz para las mujeres de los mandatarios nazi cuando tenían 20 años o menos, y después de mucho tiempo que sobrevivieron a los campos nazis. Si somos ancianos es porque algún día fuimos jóvenes. Esa es la entropía. Todo en nuestro universo tiende al envejecimiento. El hecho de que el desorden siempre aumente con el tiempo indica también que debe haber habido un comienzo ordenado. Lo que nos dice la segunda ley de la termodinámica es que el universo es como una batería, como una pila que se está agotando. Llegará un momento que morirá. Si morirá es porque nació en algún momento. La termodinámica es consistente, por tanto, con la idea de un Dios que creó un mundo con alta energía, un mundo ordenado, que poco a poco se va desordenando. De manera que las leyes de la termodinámica y la expansión del universo que hemos visto antes corroboran la posibilidad de la existencia de un Dios creador. Veamos ahora el ajuste de las constantes universales. Hay unas 25 constantes físicas que aparecen en las fórmulas que describen el universo. Las más famosas, las más conocidas son, por ejemplo, la constante G, que es la constante de la gravitación universal, porque existe la gravedad en el mundo. La C es la velocidad de la luz. La H es la constante de Planck, que gobierna a nivel microscópico, etcétera, etcétera. Y así 25 constantes. Por ejemplo, la ley de la gravedad, que tanto preocupó a Newton, ¿no? ¿Qué es la gravedad? La gravedad es la atracción, la fuerza de atracción que existe entre las masas. Por ejemplo, aquí si tenemos una masa, esta azul, esta esfera azul, la M1, y otra masa, la M2 más pequeña, la esfera verde, que se atraen con fuerzas F1, F2, pues ahí tenemos la fórmula que dice que la fuerza 1, la fuerza con la que se atraen estas masas, es igual a sus masas multiplicadas y divididas por la distancia que las separa al cuadrado. Pero hay una G que es la constante gravitacional. Esa constante siempre es igual, siempre es la misma. ¿Vale lo mismo esa constante gravitacional en la Tierra que en el Sol o en cualquier galaxia? De momento no se sabe. Lo mismo hoy que en el pasado tampoco se sabe. ¿Es esa G constante en el espacio y en el tiempo? Pues no se sabe. Lo que sí se sabe es que en la Tierra, en nuestro planeta, la gravedad vale ese número, 6,67392 multiplicado por 10 elevado a menos 11 metros cúbicos partido por segundos al cuadrado y por kilogramo. ¿Por qué os cito
esta fórmula de la gravedad, de la constante gravitacional. Por una sencilla razón. Si esa G, esa gravedad, fuera una 100 milésima más pequeña de lo que es decir, que en vez de, si ese número, en vez de acabar en 2, acabase en 1, no se habrían podido formar los planetas, ni las estrellas, ni las galaxias. Solo que variase en una 100 milésima, nuestro universo ya no sería posible. Si fuera, en vez de ser un 2 o en vez de ser un 1, fuera un 3, una 100 milésima mayor, las estrellas se consumirían muy rápidamente y la vida no habría tenido tiempo de desarrollarse. Esto es lo que sorprendió tanto a los físicos. Ese ajuste fino, finísimo de las leyes que rigen el universo. Eso no se pudo producir por casualidad. Las constantes universales están sujetas, parece que están diseñadas para la vida, pero no solo para la vida que existe en el planeta Tierra, que es el único que conocemos hasta el momento que tenga vida, sino también para hacer ciencia, conocimiento, porque, como veremos después, todas estas leyes, estas constantes, están afinadas para permitirnos estudiar el cosmos y desarrollar nuestro conocimiento humano. Están diseñadas para la vida y para el conocimiento. El sistema solar, por ejemplo, está ajustado para que haya vida en el planeta Tierra. La atmósfera de la Tierra es muy específica, porque la mayoría de los planetas que conocemos carecen de una atmósfera como ella, con capas como la troposfera, estratosfera, mesósfera, termósfera, exosfera, etcétera, etcétera. La Tierra tiene la masa exacta para retener su atmósfera. Si la masa de la Tierra fuera mayor, ¿qué ocurriría? Pues que la atmósfera colapsaría por la fuerza de la gravedad sobre la superficie y tendría un grosor toda la atmósfera de unos pocos centímetros nada más, con lo cual no sería posible la vida en la Tierra. Pero si la masa de la Tierra fuera menor, si la Tierra fuera más pequeña de lo que es, la atmósfera se habría evaporado en el espacio y tampoco sería posible la vida en nuestro planeta. Sin embargo, cuando nos fijamos en los demás planetas del sistema solar, por ejemplo Júpiter, su atmósfera es de hidrógeno, de helio y de amoníaco. Imposible de respirar. No es apta para la vida la atmósfera de Júpiter. La atmósfera de Neptuno es maloliente porque contiene hidrógeno y metano. Tampoco es apta para la vida. Las nubes de Venus están formadas por gotitas de ácido sulfúrico que corroen cualquier instrumento que se envía allá. En cuanto entra en esas nubes, se deshace los aparatos. Sin embargo, la atmósfera terrestre permite cosas tan maravillosas como el ciclo del agua. El ciclo del agua en la naturaleza es que el sol calienta los océanos, se evapora el agua, asciende, los vientos transportan ese agua en forma de nubes, y cuando llegan a las altas montañas donde la temperatura baja, pues se producen precipitaciones que pueden ser pues, de agua, de nieve, de vapor, y ahí se mantiene durante un tiempo y se filtra en el suelo y forma los torrentes, forma las aguas subterráneas, los mantos acuíferos, y ese agua vuelve otra vez al mar, pero en ese movimiento arrastra materiales, arrastra mediante la lixiviación que se llama, limpia las rocas y arranca minerales de esas rocas que van a servir de alimento, de nutrición a las plantas y a los animales que viven más abajo. Está todo tan perfectamente calibrado en nuestra atmósfera terrestre que pensar que esto se ha hecho por casualidad, hay que tener mucha fe para creer eso. La atmósfera es transparente para los rayos solares que generan la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Bueno, la fotosíntesis es, por simplificar demasiado las cosas, es como uno que tiene una fábrica y por un lado entra luz y entra la luz solar, entra el dióxido de carbono y entra agua, y por el otro salen sacos de azúcar, sacos de glucosa y oxígeno, el oxígeno que nosotros respiramos. O sea,
Si alguien hubiera inventado ese método de la fotosíntesis para, en base a esos elementos inorgánicos, generar materia orgánica, glucosa y oxígeno, bueno, eso sería el premio Nobel y se habría hecho multimillonario. Eso lo vienen haciendo las plantas, la hierba, los árboles, desde la noche de los tiempos. La fotosíntesis. La atmósfera regula la temperatura. Fijaos, por ejemplo, la luna, de día, en la luna, cuando le da el sol, pueden lograrse los 214 grados centígrados en la superficie de la luna, pero por la noche se baja a menos 184 grados centígrados. Imposible vivir allí. En cambio, la temperatura media de la Tierra es de 14 grados centígrados. Es un lugar templado gracias a la acción de nuestra atmósfera. La atmósfera terrestre protege de los rayos ultravioletas, que pueden ser perjudiciales para la vida, de los rayos cósmicos que pueden producir cánceres, cáncer de piel y otros, de los rayos gamma, de los rayos X, etc. La atmósfera es como un escudo protector de todos estos rayos. Nos protege también de los meteoritos. Cada año se destruyen unas 100 toneladas de detritus procedentes de meteoritos en el espacio. Wow, tremendo. Y fijaos, por ejemplo, la Luna. La Luna no tiene atmósfera. Esos cráteres que aparecen en la superficie de la Luna se deben al impacto de meteoritos, porque al no haber atmósfera no se pueden desviar. La Tierra tiene un campo magnético, por eso funcionan las brújulas, el polo norte magnético, el polo sur magnético. Pero ¿para qué sirve ese campo magnético, entre otras cosas? Pues para protegernos de los vientos solares y de los rayos cósmicos anteriores de otros soles que podrían impedir la existencia de vida en la Tierra. Las famosas auroras boreales es lo que nosotros podemos ver cuando los rayos cósmicos, los rayos que vienen del Sol, chocan con nuestra magnetosfera, con el campo magnético de la Tierra, producen esos destellos. La distancia entre la Tierra y el Sol es exacta para permitir la vida y es de alrededor de 150.000 millones de kilómetros. Si fuera mayor o menor, no sería posible la vida en nuestro planeta. Porque la Tierra está en una zona que se llama zona habitable circunestelar, es decir, una donde hay la temperatura ideal. Si estuviera donde está Venus, hace demasiado calor para vivir allí. Si estuviera donde está Júpiter, hace demasiado frío. O sea que estamos en el lugar adecuado. Los planetas que existen en el sistema solar son como escudos también que protegen la Tierra. La gravedad de Júpiter, de Saturno y de Urano atrae cometas que chocan contra ellos y al chocar contra ellos no chocan contra la Tierra, protegen nuestra Tierra, son como escudos protectores. En cambio, la gravedad que hay en Marte y en Venus, al atraer asteroides sobre ellos, pues también protege la Tierra del impacto de estos posibles asteroides. De manera que la Tierra está especialmente diseñada para la vida, no es producto del azar. No es producto de la casualidad, del choque sin sentido de cuerpos celestes. La Luna, por ejemplo, contribuye en un 70% a las mareas, y las mareas son fundamentales para la vida en la Tierra. La atracción de la Luna hace que las masas líquidas de los océanos pues, se desplacen en dirección a la Luna, y si se desplazan, aumenta el nivel del agua en un sitio, en otro pues baja. Pero eso hace que las corrientes marinas en todo el mundo, en toda la Tierra, regulen el clima de la Tierra. Cuando esas corrientes van por el fondo de los mares, se enfrían, pero al ascender e ir en superficie van calientes y eso caldea el clima de todos los continentes. Si hubiera muchas lunas, como en planetas como Júpiter, que tiene 69 lunas, la vida en la Tierra sería imposible debido a la gran inestabilidad gravitatoria que generarían. Y ahí tenéis, Urano tiene 27 lunas, Neptuno tiene 13, Marte tiene 2, Mercurio y Venus no tienen luna, y nosotros solo tenemos una,
Y esa una es la que nos da estabilidad. La Luna es la que mantiene el eje de inclinación de la Tierra fijo en 23,4 grados respecto a la órbita. ¿Y eso para qué sirve? Pues para que tengamos estaciones, para que pase el verano, el invierno, la primavera y el otoño. La Luna está diseñada para mantener la vida en la Tierra. El Sol tiene exactamente la masa y el color adecuado para permitir, como hemos visto, la fotosíntesis en la Tierra. Si el tono del Sol fuera más azul o más rojo, no podría funcionar la fotosíntesis y la vida vegetal y, por tanto, la vida animal serían imposibles. Si la masa del Sol fuera menor, la Tierra debería estar más cerca para permitir la fotosíntesis, pero entonces, ya lo hemos visto antes, la Tierra no rotaría debido a la atracción gravitatoria. Por un lado, sería siempre un desierto cálido y por el otro sería un mar de hielo. Lo mismo ocurre con las galaxias. No todas las galaxias del universo son aptas para que haya un planeta con vida. Solo son aptas para la vida el 20% de las galaxias que se denominan galaxias espirales. Ni las elípticas ni las irregulares son aptas para la vida. Precisamente el Sol está en una galaxia espiral, que se llama, como sabéis, la Vía Láctea. No todas las regiones son habitables. La zona habitable galáctica es la única en la que es posible la vida en nuestra galaxia. Y ahí, precisamente, es donde está nuestro sistema solar. La localización del sistema solar en el universo parece estar especialmente diseñada para permitir la vida inteligente en la Tierra y la investigación científica. A quienes les interese este tema, tienen aquí un libro que es El planeta privilegiado, escrito por Guillermo González y por Jay Richards, donde, entre otras cosas, ellos dicen: la correlación entre habitabilidad y mensurabilidad, es decir, la capacidad de medir el universo, de estudiar el universo, parece ser el resultado de algo más que simple azar. Por el contrario, es un patrón peculiar y elocuente. ¿Por qué hay tantos científicos que no creen en un diseño inteligente del universo? Yo creo que es por culpa del paradigma materialista que les dicta qué tipo de preguntas puede hacerse un científico. Por ejemplo, la pregunta: ¿cómo pudo la materia crear el universo? Esa pregunta sí se permite y presupone que antes del universo había otra cosa que también era material. Pero eso es un acto de fe. Es un acto de fe como decir: ¿es posible que el universo lo creara Dios a partir de la nada absoluta? Pero esa pregunta no es científica. Es decir, esa pregunta no se la puede hacer un científico, porque Dios no puede ser estudiado por la ciencia, no puede ser medido, no puede ser pesado, no se ve con el microscopio ni con el telescopio, por tanto, fuera esa pregunta. El sistema solar está ajustado también para el conocimiento, como hemos dicho. La atmósfera terrestre parece diseñada para permitir el estudio del universo. ¿Por qué? Bueno, desde la Tierra se puede estudiar el cosmos. Al ser transparente la atmósfera, permite ver estrellas lejanas y cuerpos celestes. Y además permite tener oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono y una serie de gases que nos permiten vivir. Por ejemplo, el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño angular vistos desde la Tierra. Un observador desde la Tierra ve la Luna, de hecho los eclipses son eso, cuando la Luna se pone delante del Sol, parece que la Luna sea tan grande como el Sol, y no, lo que ocurre es que el Sol, a pesar de ser 400 veces mayor que la Luna, está 400 veces más lejos. Es decir, la Luna está 400 veces más cerca de nuestro planeta y por eso las vemos del mismo tamaño. Pero eso es muy importante para estudiar el cosmos. La superposición de la Luna sobre el Sol, en los eclipses perfectos, que son muy escasos, pero se dan, permite estudiar lo que se llama la cromosfera del Sol. Es decir, la capa donde se producen las llamaradas del Sol.
es la atmósfera del Sol. Sus distintas coloraciones, observadas desde la Tierra, nos permiten saber qué elementos químicos las componen, sobre todo hidrógeno y helio, y nos permiten saber muchas cosas más. De hecho, la astronomía antigua empezó en Egipto y en Mesopotamia gracias al estudio de los eclipses. La atmósfera de Júpiter, por ejemplo, no permite estudiar el Sol. Si nosotros viviéramos en Júpiter, aparte de los muchos problemas para la vida que tiene el planeta, uno de los problemas es que no veríamos nunca el Sol, ni de día ni de noche, porque la atmósfera de Júpiter es tan espesa que siempre en la superficie de Júpiter hay eterna oscuridad. Conocer el Sol nos permite conocer también las estrellas, medir las distintas distancias que hay en el universo y descubrir la grandeza que tiene el universo. Es lo que decía el salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es como si alguien hubiera querido que descubriéramos la grandeza del cosmos. Es decir, cuando uno mira las estrellas y ve, sobre todo donde no hay contaminación lumínica en las ciudades, fuera de las ciudades, ¿no?, en el campo, cuando uno ve la Vía Láctea con esa maravilla de estrellas, lo natural que le surge a uno del alma es decir: ¿quién ha hecho esto? ¿Quién ha creado esto? ¿Se ha hecho solo? ¿Ha existido siempre? Esa es la pregunta natural. Yo creo que es una teología natural con la que nace todo ser humano. La situación del Sol en la Vía Láctea es ideal para descubrir el universo. Si estuviera en otro sitio, sería diferente. El sistema Sol, Tierra, Luna son como un observatorio espacial. Nosotros estamos, dicen los cosmólogos, situados, el Sol está situado, el sistema solar, entre los brazos de Perseo y de Sagitario. Y ahí hay pocas estrellas, polvo o gas, lo cual le da una gran transparencia, una gran visibilidad que permite estudiar bien el cosmos. Si estuviéramos en otro sitio, eso no sería posible, porque habría más polvo, más partículas, y puede haber agujeros negros también, que son incompatibles con la vida. De manera que el sistema solar está ajustado para la vida y para el conocimiento. Y de hecho, las mismas constantes universales ajustadas para la vida permiten también el estudio del universo. ¿Qué valores serían óptimos para estudiar el universo y para estudiar la vida? Pues los mismos. Los valores necesarios para la vida compleja: el 78% de nitrógeno, el 21% de oxígeno, el 9,9% de argón, de la atmósfera, son valores también necesarios para que la atmósfera sea transparente. La distancia de la Tierra a la Luna tiene que ser esa. Si fuera otra sería distinto, no podríamos vivir ni estudiar el cosmos. Y la masa del Sol tiene que ser la que es, 332.800 veces la masa de la Tierra. Esto nos hace pensar que es como si el Creador quisiera que descubriéramos y que estudiáramos el universo, que hiciéramos ciencia. Para respirar y hacer fuego se requiere un 20% de oxígeno en la atmósfera. Por ejemplo, si nos fuésemos a la Luna, allí no se puede encender una cerilla, porque no hay atmósfera, no hay oxígeno. No podemos hacer fuego en la Luna. La Luna no se puede respirar ni hacer fuego por no tener oxígeno. Y por tanto, si viviéramos allí, pues tampoco se hubiera podido desarrollar la ciencia. ¿Cómo es posible que las naves lleguen, se posen en la Luna y despeguen de la Luna si no se puede hacer fuego? Bueno, porque las naves que enviamos desde la Tierra llevan sus tanques de oxígeno y llevan el oxígeno porque allí no hay. Y entonces sí que pueden controlar el fuego para despegar. Lo mismo se puede decir de todas las demás constantes del universo. Todo presenta esta doble coincidencia para hacer posible la vida y el conocimiento en nuestro planeta. De manera que los descubrimientos de la ciencia, de la física y de la cosmología nos permiten ver que la expansión del universo, las leyes de la termodinámica y las constantes universales, la precisión de las constantes universales, coinciden
con la idea de que el universo tuvo una causa original y que esa causa no puede ser material, no puede ser como el universo. Conclusión, ¿qué dice el libro de Génesis? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y dijo Dios, sea. ¿Qué dice la ciencia? Que el tiempo y el espacio tuvieron un principio. Y esto es muy importante, porque la ciencia estuvo durante siglos, prácticamente hasta principios del siglo XX, creyendo que el universo era eterno. Sin embargo, la teoría del Big Bang, a principios del siglo XX y sobre todo a mediados, desmintió esa creencia y vino a decir que el universo tiene un principio, tuvo un principio, que la materia y la energía aparecieron y que antes no existían, no eran eternas, y que las leyes y constantes universales son fijas y permiten regular la vida en nuestro planeta. ¿Qué implicaciones tiene eso? Bueno, pues que los descubrimientos científicos y las leyes del universo muestran un propósito. Sabemos que solo la inteligencia actúa con propósito. Luego, todo lo que sabemos del universo nos muestra un origen inteligente del mismo, un propósito para el universo. El universo muestra evidencias científicas de un origen inteligente. Los hechos científicos muestran que la fe bíblica, lo que se revela en las Escrituras, es algo razonable, no es algo absurdo, no es algo irreal, no es irrazonable. Según Hawkins, en el inicio del Big Bang, el universo era lo que él llama una singularidad, es decir, un momento en el que todas las leyes actuales de la física no se podían aplicar. ¿Qué dice la Biblia que es un milagro? Un acontecimiento singular en el que las leyes físicas son alteradas o dejan de aplicarse. ¿Qué significa esto? La ciencia frente al milagro de la creación. Quizá la ciencia ha llegado a sus límites y la ciencia quizá está imposibilitada para saber qué había antes del Big Bang, qué había antes de la creación. La Biblia nos dice que antes de la creación estaba Dios y que Dios nos amó tanto que creó el universo con un propósito, con el propósito de que la humanidad reconociera a ese Dios, pero la humanidad no está por ahí. La humanidad no ha querido reconocer. Todavía hay mucha gente que no quiere reconocer a Dios. Pero a pesar de eso, Dios envió a su Hijo, Jesucristo, a morir por esa humanidad, para redimirla, para darle propósito, para ponerla en paz con Dios. Y eso es lo que, en definitiva, he querido transmitiros en esta tarde. La ciencia no está en contra de la fe, ni mucho menos. Yo creo que la ciencia es la mejor aliada de la fe. Muchas gracias por vuestra atención y que Dios os bendiga. ¡Wow! No sé si pueden, por favor, poner algún comentario dando las gracias a Antonio por esta clase magistral. Yo la he disfrutado muchísimo. Todo lo que has dicho de una manera tan ordenada, tan clara, iba como uniendo los puntos en mi mente, Antonio, y me hacía fascinarme por la precisión de nuestro creador. Mira, hay gente que está comentando, voy a poner algunos comentarios, que toda la creación alabe a Dios. Esto lo dice Joana Guevara. Alguien, Cecilia, está diciendo, qué maravilla, Dios creador de cielo y de la tierra, creador del universo entero y de todo lo que en él habita. Alguien dice aquí, Diego, gracias Antonio por compartirnos toda esta información de forma tan clara. Fíjate, aquí Mariana dice que Dios le siga dando sabiduría. Por favor, muchos años, Antonio. Aquí, está la gente comentando mucho.
Janina, gracias, me llevo a la universidad. Amo maestros así, con tanta pasión. Es verdad. Simplemente fascinante, nos dice Carmen. Bueno, hay mucha gente escribiendo. Dice aquí también Álvaro, tenemos un Dios exacto y preciso, nunca se equivoca. Ah, mira, un comentario de Obed Matías. Amén, yo soy meteorólogo y lo que el hermano científico ha dicho es verdad. Saludos, colega, desde México. Bueno, tenemos un montón de comentarios. Por favor, ponerle mucho cariño a Antonio, que ha dedicado un tiempo en su apretada agenda. Imaginaros que un hombre que ha escrito 22 libros no le sobra el tiempo. Tiene mucho que estudiar, mucho que escribir y ha estado con nosotros durante esta hora dándonos esta clase magistral que queda grabada y que espero que podáis compartirlo con familiares y amigos creyentes para fortalecer su fe en el creador, en el diseñador inteligente y también compartirlo con personas que todavía no creen, pero que al escuchar todas estas evidencias puede despertarse en ellos la posibilidad de, ¿será que hay un creador? Y como nos decía Antonio, ¿y será que este creador nos ama tanto que se hizo parte de la creación para mirarnos cara a cara y decirnos que nos amaba de esa manera que los evangelios nos muestran, en una cruz?